Buenos días. Es una gran alegría para mí abrir esta mesa redonda de industria espacial, teniendo en cuenta que nuestro país viene luchando en este área desde hace mucho. Antes de presentar a los panelistas que los van a acompañar durante este evento, vamos a habilitar a nuestro sponsor para que haga un pequeño aviso que en realidad se lo agradecemos desde ya. Así que por favor, José Luis, presente su compañía. No lo tengo a José Luis. Por alguna razón, usted me están oyendo perfectamente, ¿no? No, nada. Por alguna razón. Creo que justo salió del. Se le cortó. Bueno, entonces vamos a hacer así. Voy a leer un poquitito lo que vamos a hacer esta mañana y después vamos a comenzar, y en el momento que José Luis se conecte, lo vamos a poner entre dos presentaciones en todo caso. Bueno, hoy tenemos como panelistas expositores de industria espacial al director ejecutivo y técnico de CONAE, el ingeniero Raúl Kulichevsky, que va a exponer en primera oportunidad. Luego tendremos de la empresa INVAP al ingeniero José Relioso, que también expondrá en segunda ocasión sobre diseño y control de orientación y órbita particulares y evolución para satélites de observación terrestre y de comunicación. Luego tendremos a Luciano Gieso, el ingeniero Luciano Gieso, que va a hablar desde la óptica de la empresa privada, de la empresa Satellogic, que es un ejemplo de éxito en el ámbito privado de la industria espacial, que ya ahora no podemos decir que es solo Argentina, sino que ha pasado a ser Argentina e internacional. Y por último, y con mucho gusto, nos hablará Gustavo Manuel Boado, que va a ser, que nos va a hablar de los aspectos prácticos de la dinámica orbital del LEOP y de los satélites ARSAT 1, 2, así que bueno, es muy bienvenido porque es una cosa muy interesante. Bueno, me dicen que ya está nuestro panelista, así que adelante. Bueno, gracias. Vamos a compartir. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis del Río, de la empresa Cruxar. Quiero darle la bienvenida a este evento. Quiero agradecer a Cruxar la oportunidad que nos brinda, y a DECA también, la oportunidad que está brindando a Cruxar de participar del evento como sponsor y con sus talleres. También quiero agradecer a los panelistas, todos de primer nivel, que van a exponer todo el conocimiento y nos van a meter en esto de la industria espacial. Bueno, les voy a comentar un poco a qué nos dedicamos. Somos integradores de sistemas de automatización y control de proceso. Somos integradores de ABB, Rockwell, Siemens y OSI en la parte de gestión de activos. Y en el caso particular de Siemens, contamos con aprobaciones y certificaciones con Siemens Alemania de Advanced Factory Automation, Drives and Motion, Industrial Communication y Process Control y Sistema de Control Simatic PCS7. Bueno, en las páginas de Siemens ustedes pueden encontrar nuestras certificaciones, referencias de obras, clientes. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Bueno, nuestro equipo de trabajo cuenta con una amplia
y sólida experiencia como integradores de sistemas de automatización y control de proceso en varios tipos de industria: alimentos y bebidas, acero, aluminio, agua pesada, agroquímica, automotriz, cables, construcción y energía eléctrica, energía atómica, envase, farmacéutica, naval, metalúrgica, papelera, plástica, oil and gas, rodamientos, química, refrigeración, transporte y ferrocarriles, frentes y vidrio, ¿no? Entre las que podemos citar, por ejemplo, Petroqueno y Petrocuyo, AB InBev en los procesos de cerveza, Granix como alimenticia, Cimet como fabricante de cables, Petroquímica Cuyo, Indelki como fabricante también de cables, Honeywell, Arcor. Bueno, Cruza se especializa en la provisión de equipamiento de software, servicios de automatización y control industriales. Y bueno, hacemos montajes eléctricos, construimos construcción de tablero, ingeniería. Acá vemos una breve descripción de lo que hacemos, ¿no? Automatización industrial mediante PLC, HMI, SCADA, PCs industriales, redes, variadores de velocidad y servo. Control de proceso con DCS, por ejemplo, PlanPax de Rockwell, o 800XA de ABB y PCS7 de Siemens. Braumat, que es un control de proceso de Siemens especializado en lo que es cerveza. Aparatos de maniobra y protección, todo lo que es baja y media tensión. Licencias de software, de automatización y gestión. Todo esto acompañado, esta provisión de equipamiento, con servicios de integración de automatización, integración de ingeniería, instalaciones eléctricas industriales, sistema de gestión de producción, sistema de gestión de activos. Va a haber otro foro también sobre gestión de activos, al cual también los invito. Construcción de tableros eléctricos, montaje, puesta en marcha, capacitación y, lo que es muy importante, un respaldo de 365 días a las 24 horas a nuestros usuarios finales, ¿no? Con acceso remoto o presencial. ¿Qué soluciones desarrollamos? Bueno, ante la evolución de la automatización, ¿no? De los primeros PLC, variadores, hasta la famosa pirámide de la automatización que hasta los días de hoy corre el concepto y la arquitectura. Bueno, ahora estamos involucrados en todo lo que es Internet de las Cosas, Industria 4.0, para acompañar a nuestros usuarios y clientes en las nuevas etapas que tienen estos procesos de automatización y control. De esta manera ofrecemos servicios para tener alta conectividad entre plantas, entre sistemas, por ejemplo, sistemas de energía solar que están distribuidos en distintos lugares y donde se puede transmitir todo el rendimiento de la planta, configurarlo, sacar estadísticas, de manera tal de saber cuál es el rendimiento de la instalación que tengo. Sistemas que me permiten, en base a la instalación que tengo en planta, optimizar una planta que está submantenida o sobremantenida, es decir, buscar los puntos exactos de control donde estemos haciendo el mantenimiento necesario para que nuestra planta sea productiva, competitiva, a costos razonables. Comunicación en la nube, de diversos sistemas, SCADA, sistemas de control, en Edge, en Fog o en Cloud, ¿no? En cualquiera de las etapas de Internet de Internet de las Cosas. Tendríamos que ir cerrando. Bueno, ya cerramos. Hacemos lo que es el OEE, eficiencia de máquinas y demás servicios. Bueno, les queremos agradecer toda su participación y bueno, que disfruten del evento. Gracias a todos. Bueno, gracias a vos. Y bueno, entonces ahora comenzamos con los distintos especialistas. En esta ocasión va a empezar el ingeniero Kulichevsky. Hola, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a compartir la pantalla. Entiendo que ahí se debe estar viendo. Vamos a ponerlo en formato presentación. Bien. A ver,
Esto no va a ser una presentación técnica, pero sí, de alguna manera, una presentación. Eduardo, hace un ratito decía, bueno, sobre la lucha de todos estos años de evolución de la industria espacial. Y efectivamente, en un país como el nuestro, con las dificultades que tenemos, a veces se asemeja a una lucha, pero yo también creo que significa un proceso de desarrollo y de madurez. Entonces, la idea de esta presentación es un poco mostrarles cómo desde CONAE nos relacionamos y promovemos este desarrollo y este crecimiento. Entonces, a ver, muy brevemente, cuáles son las distintas actividades que realizamos en CONAE. Obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de satélites, que va desde la parte de diseño, fabricación, ensayos, y bueno, y después todo lo que tiene que ver, obviamente, luego de la puesta en órbita del satélite, con la operación, la recepción y comando de satélites, la distribución y procesamiento, el procesamiento y distribución de información satelital. Trabajamos también en este momento en lo que es el desarrollo de nuestros propios vehículos lanzadores para en algún momento poder lanzar nuestros satélites desde la República Argentina. Cuando digo nuestros satélites, no solo me refiero a los de CONAE, sino también a cualquier empresa que entienda que podemos brindarle un servicio acorde a sus necesidades. Y una actividad también muy importante en todo lo que tiene que ver con la parte de educación y capacitación. Ahora, todas estas actividades básicamente las desarrollamos a partir de la definición del Plan Espacial Nacional. Para hacer una brevísima historia, CONAE nace en el año 1991, luego de la desactivación del proyecto Cóndor. Hasta ese momento las actividades espaciales en Argentina básicamente las desarrollaba la CNIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que dependía de la Fuerza Aérea, y luego de, bueno, esa desactivación se decide crear una agencia espacial en Argentina para el uso pacífico de lo que es el espacio extraterrestre, y ahí nace CONAE. 3 años después de ese nacimiento, CONAE... Bueno, aparentemente tuvimos ahí algún problema técnico y me indican que retome mi presentación. No sé exactamente en qué momento se cortó, pero bueno, vuelvo entonces. Hola, hola. Sí. Sí, Álvarez todavía no pudo ingresar. Yo diría que empecemos con la primera presentación. Ok. Bueno, entonces... Si les parece bien, arrancamos con Kurichevsky. Bien, perfecto. Por favor, disculpen los inconvenientes, ¿no? En nombre de ADECA les pedimos disculpas, ha habido algún problema con el Zoom, y estamos arrancando de vuelta la presentación de industria espacial en Argentina, y va a disertar ahora Kurichevsky. Bueno, ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, la idea de esta presentación es comentarles sobre la relación entre CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la relación con la industria espacial argentina, de cómo esta industria se ha ido desarrollando y creciendo y madurando
en conjunto con los proyectos que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las principales actividades que nosotros desarrollamos en CONAE? Tienen que ver con el desarrollo desde el punto de vista del diseño, de la fabricación, de la integración y del ensayo de satélites, los cuales una vez que están en órbita, con el trabajo desde nuestras estaciones terrenas, realizamos todo lo que es la recepción y comando de estos satélites, como también la recepción y comando de satélites de terceros. Por supuesto, una vez que los satélites están en órbita y ya están operativos, realizamos todo lo que tiene que ver con el procesamiento y distribución de la información satelital. Y al mismo tiempo, en paralelo, venimos trabajando en lo que es el desarrollo de nuestros vehículos lanzadores para en algún momento poder tener nuestra capacidad de poner en órbita nuestros satélites desde la República Argentina. Nuestros satélites, refiriéndome a los satélites de CONAE, pero obviamente a satélites de cualquier empresa que requiera de vehículos de servicios de lanzamiento que puedan ser cubiertos a partir de los vehículos lanzadores que nosotros estamos desarrollando. Y también una parte muy importante que tiene que ver con la parte de educación y capacitación, porque en definitiva esta actividad que nosotros desarrollamos es muy intensiva en lo que tiene que ver con la capacidad de recursos humanos. Todas estas actividades nosotros las estamos desarrollando a partir de lo que fue la definición del Plan Espacial Nacional. El primer Plan Espacial Nacional nace o se elabora en el año 1994. Hay que recordar que CONAE nace en el año 1991, luego de la desactivación del proyecto Cóndor y la creación de una agencia civil espacial en la Argentina. Y 3 años después, la CONAE propone al Poder Ejecutivo Nacional un primer plan espacial con una visión de un plan estratégico a 11 años. Este plan estratégico se ha ido renovando, actualizando periódicamente, y es la guía de nuestros proyectos y desarrollos a futuro. Ahora, hay una parte que tiene que ver con lo conceptual de este Plan Espacial Nacional que sigue manteniéndose, digamos, de la misma manera, que es 3 conceptos. Primero, el de, obviamente, ir al espacio para observar la Tierra, que en definitiva significa, en nuestro caso, desarrollar satélites de observación de la Tierra. ¿Para qué desarrollamos estos satélites? Básicamente para hacer más eficiente la toma de decisiones en los sectores público y privado, pero que al mismo tiempo el desarrollo de este Plan Espacial Nacional se convierta en una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional, que es, en definitiva, la parte importante y que está relacionada hoy con lo que nos convoca, que es la industria espacial en Argentina. Ahora, cuando hablamos de ir al espacio para ver la Tierra, hablamos básicamente de cubrir 5 áreas estratégicas con nuestras misiones que tienen que ver con medio ambiente, con los sectores productivos, con los sectores sociales y con los sectores de seguridad y emergencia. Y todo esto lo hacemos en base a el crecimiento de industrias del sector espacial. Entonces, en este concepto que yo les mencionaba de tener dentro del Plan Espacial Nacional o definir el Plan Espacial Nacional como una oportunidad de desarrollo tecnológico en la Argentina, básicamente lo que hacemos en CONAE es impulsar la creación y el crecimiento de empresas para el desarrollo de tecnologías innovadoras relacionadas con el espacio. Esto tiene que ver con poder identificar la potencialidad de distintas empresas en la Argentina que no necesariamente están abocadas o nacen, digamos, con una visión enfocada al sector espacial, pero que sí las identificamos como empresas con capacidades de
desarrollo de tecnologías innovadoras. Por supuesto, también hay empresas que nacen pensando en el sector espacial como Satellogic y con la cual, digamos, mantenemos una relación y que, digamos, también como parte de nuestras actividades como Agencia Espacial de la Argentina, esperamos seguir apoyando e interactuando como lo venimos haciendo hasta ahora. Y todo esto puede desarrollarse también porque uno cuenta y tiene que fomentar el desarrollo de recursos humanos altamente calificados. Al mismo tiempo, lo hacemos desde CONAE a través de una cooperación con otras instituciones del sistema científico-tecnológico, como puede ser, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, distintas universidades nacionales. Entonces, básicamente lo que generamos desde CONAE es un ambiente de cooperación entre los sistemas públicos y privados para el desarrollo de la industria espacial en la Argentina. Hablando en particular del proyecto SAOCOM, que es nuestro, digamos, último proyecto, que está, como muchos de ustedes saben, compuesto por el desarrollo de 2 satélites, el SAOCOM 1A, que lanzamos en octubre de 2018, y el SAOCOM 1B, que lanzamos en agosto pasado, el 30 de agosto, pero que básicamente es el resultado de la interacción de unas 80 empresas argentinas de base tecnológica y el trabajo o la dedicación de unas 3,5 millones de horas hombre. Esto es lo que significó el proyecto SAOCOM para la Argentina. Entonces, por supuesto, queremos seguir trabajando con todas estas empresas en nuestros proyectos futuros, pero también lograr que más empresas se acerquen al sector espacial, seguir haciendo crecer al sector espacial en la Argentina y que sepan que desde CONAE vamos a seguir impulsando este sector y apoyando a todas las empresas que quieran integrarse y seguir siendo parte de este sector. Así que bueno, muchas gracias por su atención y seguiremos dialogando luego a partir de las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Bueno, muy bien, le agradecemos al ingeniero Raúl Kulcheski su participación. CONAE es un orgullo para todos los argentinos. Y vamos a darle la palabra al gerente del área, o subgerente del área tecnológica de INVAP, en el área esta que nos atañe a nosotros, José Relioso, que nos hará su presentación. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Y bueno, voy a ver si puedo compartirla, voy a empezar a compartir. Pantalla. A ver, bueno, ahí se ve mi pantalla. Sí, perfectamente, José. Bueno, yo soy José Relloso de la empresa INVAP. Estoy en la parte aeroespacial, y la intención de esta presentación es darles un pantallazo de cómo son los sistemas de control de órbita y orientación de nuestros satélites. Voy a arrancar con una breve introducción como para dar el marco, después me voy a concentrar en la parte de control. Básicamente estas son las componentes que contiene un satélite, donde concurren distintas especialidades y distintos subsistemas, todos necesarios para el funcionamiento de la plataforma, como la parte de estructuras, para soportar las aceleraciones del lanzamiento, diríamos, el control térmico para poder disipar el calor en el espacio, en condiciones de vacío, el sistema de potencia para administrar la potencia hacia las cargas útiles, con los paneles solares y las baterías, la parte de telemetría y comando, el manejo de datos, almacenamiento de datos y bajada de datos útiles, la propia carga útil, digamos, y la parte de determinación y control de orientación y de propulsión, que es donde nos vamos a focalizar en esta charla. Como para dar un marco de cómo se organiza un proyecto espacial dentro de INVAP, bueno, tenemos todas estas áreas, digamos, está la dirección de proyecto, interactúa con el cliente
la parte de los requerimientos, las restricciones, los requerimientos de la misión, parte de los proveedores de grandes componentes, aseguramiento de productos. Hay ingenierías especializadas como AMI-MC, operaciones. Y bueno, el grupo de ingeniería de sistemas es el que coordina todos los subsistemas que vimos en la parte anterior, el térmico, el de potencia, el de control de orientación y órbita, para lograr un sistema total que cumpla los requerimientos de la misión. Los subsistemas hacen el flow down de los requerimientos de misión y bueno, van diseñando cada uno de los subsistemas. Paso rápido, el ciclo de diseño y fabricación arranca con el análisis de las necesidades, los requerimientos de la misión, y a partir de ahí se avanza sobre el diseño conceptual, diseño preliminar, diseño de detalle. Cada uno de estos hitos se producen revisiones, como Preliminary Design Review, el Critical Design Review, cuando uno llega a la ingeniería de detalle. Y luego, cuando ya se concluye la ingeniería de detalle, se empieza con la fabricación, desde las cajas, los elementos de cada subsistema, y se va integrando, y a medida que se va integrando, se va verificando cada uno de los requerimientos en los distintos niveles, digamos. Empezando por la integración de las cajas con los requerimientos de detalle, y subiendo por los requerimientos de sistema, hasta que uno logra la integración total de la plataforma y hace la verificación de los requerimientos de alto nivel, digamos, el típico diagrama B corta. Bueno, nosotros en INVAP hemos desarrollado satélites de observación de la Tierra, diríamos, en conjunto con CONAI, diríamos, como contratistas principales de distintas misiones de CONAI, y también satélites de comunicaciones geoestacionarios. Este es un pantallazo del área de integración de los satélites de INVAP, donde, bueno, en este momento esta foto fue sacada en el momento donde se estaba integrando, en particular el ARSAT, modelo de vuelo, y el ARSAT 2, donde, bueno, en algún momento del tiempo fueron simultáneos, diríamos, en distintas etapas en la misma sala de integración. Acá, como para dar un pantallazo de los satélites de baja órbita, desarrollados desde, como decía Raúl en la presentación, desde el inicio de la CONAI, distintos satélites de observación terrestre, de órbita baja, diríamos, para ver una idea de cómo fue evolucionando en tamaño y complejidad, diríamos, las distintas misiones. Acá voy a dar algunos conceptos que vamos a utilizar después cuando explique los métodos de control, diríamos. Los satélites de órbita baja de observación terrestre en general siguen una órbita heliosincrónica. Se aprovecha que la órbita no es perfectamente esférica, diríamos, cuando el satélite está al norte, la fuerza de atracción pasa ligeramente hacia el oeste, y cuando está al sur, hacia el este. Eso produce una cúpula que hace precesar la órbita, y de esa manera el plano de la órbita va evolucionando a más o menos 1 grado por día, para pasar siempre por el ecuador a la misma hora respecto al Sol, o sea, en las mismas condiciones de iluminación. Entonces, se aprovecha ese efecto para, regulando la altura y la inclinación de la órbita, poder ajustar la velocidad a la cual precesa la órbita y puede seguir a la misma hora de pasar respecto al Sol. Además de esas órbitas, bueno, también en el futuro estamos pensando tener capacidades de poder volar en formación con satélites que están bastante próximos uno al otro, del orden de 1 kilómetro o menos, con lo cual se pueden distribuir, por ejemplo, radares o cargas útiles ópticas en distintas plataformas que estén separadas por un baseline, por una línea de base, y eso permite, reconfigurando la formación, diríamos, de distintos tipos, puede ser de este tipo donde están separados simplemente en la longitud de nodo ascendente, o tipo helicoidal, donde también están separadas en altura. Se puede regular dónde se produce el máximo línea de base, digamos, en función de la latitud,
y uno tiene gran flexibilidad para poner distintas aplicaciones, ya sea de interferometría, tomografía, medir la altura, la elevación digital del terreno, cosas por el estilo. Esto como para dar una introducción para describir después cómo controlamos este tipo de cosas. Bueno, acá un pantallazo, voy medio rápido porque me voy a quedar corto con el tiempo, va un pantallazo de los distintos satélites. Estas son fotos del SAOCOM, como algunas que mostró Raúl en el anterior, que es un satélite de radar, diríamos, toma imágenes de radar. Esta es una imagen como para dar un pantallazo del ARSAT 1, diríamos que es satélite de comunicaciones. Se ven algunas componentes de sensores utilizados por control de altitud. Estos son el Star Tracker, sensor estelar, que es el sensor más preciso que vuela sobre el satélite, que puede medir la orientación en base a detectar patrones de estrellas, sensores de tierra, y algunas de las toberas de propulsión utilizadas para el control. Bueno, actualmente estamos trabajando en INVAP en una plataforma de nueva generación, donde se incrementa la flexibilidad de la carga útil, y además tiene propulsión eléctrica, con lo cual se minimiza el combustible necesario para subirla a la órbita de operación, y se maximiza la carga útil. Este es un ejemplo de órbitas, cómo son las órbitas geoestacionarias de este tipo de satélites. Se ve, está a 36.000 kilómetros de cinturón geoestacionario, con algunas posiciones donde hay muchos satélites en el mismo lugar. Y esta es un aspecto de cómo un satélite geoestacionario, con los paneles solares que van hacia el norte y hacia el sur, y van rotando, de manera de tener buena iluminación a cualquier hora del día, ¿no? Estas son las antenas que miran hacia la Tierra. Bueno, este tipo de satélite, para llegar a la órbita geoestacionaria, implica realizar una serie de maniobras, porque el lanzador lo deja en una órbita muy excéntrica, con el apogeo básicamente en el lugar donde lo suelta el lanzador. O sea, visto en escala, lo deja por acá, muy cerca de la Tierra, y esta órbita excéntrica, en un satélite con propulsión química, se dan distintos impulsos en el apogeo para ir circularizando la órbita. Bueno, Gustavo en su charla va a charlar más en detalle de este tipo de cosas. Entrando a la parte de control, diríamos, para los satélites de baja órbita, se controla la órbita y la orientación por el siguiente motivo. La órbita se controla a la altura para poder tener una revisita dada, o sea, para poder pasar por el mismo lugar del planeta, diríamos, por el mismo track, con una cierta periodicidad. O sea, uno quiere pasar por el mismo lugar cada un cierto número de días, y bueno, asegurar ese sincronismo. Entonces, bueno, como el periodo orbital depende de la altura, se ajusta a la altura para ser sincrónico con la velocidad de rotación de la Tierra, o sea, y que un número entero de días se satisfaga un número entero de órbitas. Y la hora local, la hora pasada local se mantiene controlando el drift que dijimos antes, o sea, la velocidad de precesión de la órbita. Una vez definida la altura, con la inclinación se regula el brazo de palanca, diríamos, de esta cupla que explicamos anteriormente, y se regula entonces la velocidad de precesión para poder estar manteniendo la heliosincrónica. También se usa para deorbitar el satélite, y se utilizan el sistema de GPS o sistema global de navegación satelital, que puede ser constelación GPS u otra, para determinar la órbita a bordo, y un filtro Kalman para estimación de los parámetros orbitales, con lo cual uno puede continuamente ir estimando los parámetros orbitales a bordo, y después propagando la órbita en los momentos donde el GPS no tiene señal o tiene mucho error. La determinación de órbita es necesaria para poder convertir el sensado de orientación del sistema inercial donde está el Star Tracker a orbital. Bueno, en cuanto al apuntamiento, estos sistemas están estabilizados en 3 ejes. La generación anterior de satélites, por ejemplo el SAC-C o incluso el Nahuel 1, bueno, hablando del LEO, el SAC-C, solo tenían sensado de roll y pitch con sensor de tierra,
y entonces no tenía sensado de IO, o sea, la rotación alrededor de la vertical, y esta se mantenía acotada por controlando el rolido, y por un efecto giroscópico, por el hecho de tener un momentum bias, o una rueda encendida permanentemente en el eje normal a la órbita, diríamos, ¿no? Nominalmente se usan Star Tracker, giróscopo, se utiliza un filtro Kalman a bordo para poder propagar la orientación en cualquier momento donde el Star Tracker pierde intermitentemente la señal, pierda las estrellas o el traqueo. Y en el loop primario se utilizan ruedas de reacción, donde uno puede ejercer control en 3 ejes en cualquier lugar de la órbita con mucha resolución, pero como las ruedas de reacción es una redistribución de momento angular interna al sistema, si hay torques externos, las ruedas de reacción van a ir yéndose de velocidad, y se mantienen aplicando torque externo al sistema con bobinas de torque, o sea, bobinas donde uno aplica una corriente e interactúa con el campo magnético terrestre y produce un torque. Este torque, bueno, no es un torque en 3 ejes, tiene una restricción de que es perpendicular al campo magnético, el torque que uno puede ejercer en cada momento, pero en promedio uno puede ir logrando, en distintos lugares de la órbita, ir logrando cierta efectividad en los 3 ejes para ir manteniendo las ruedas de inercia en rango. Bueno, este tipo de satélites LEO, hoy por hoy, hay mucha tendencia a hacer constelaciones de n planos con m satélites por plano en general, para aumentar la revisita, la cobertura, mejorar la latencia. De eso tenemos varios efectos, varios ejemplos, diríamos. Bueno, Satellogic que está en estos temas, en cuanto a las empresas nacionales. Y la parte que conté antes de vuelo en formación, para aumentar la flexibilidad y resolución, diríamos, poder tomar distintos tipos de productos, generar distintos tipos de productos, y poder reconfigurar la constelación a bordo, la formación a bordo, además de que, bueno, pueda distribuirse la carga útil, digamos, en satélites más pequeños, digamos, ¿no? Que esto, bueno, es consistente con el desarrollo de lanzadores también que contó Raúl en el charla anterior. Bueno, este tema de vuelo en formación de menor de 1 kilómetro implica mucha autonomía en el control y mucha resolución en los actuadores, en el empuje. O sea, mucha autonomía porque uno no puede meter el lazo de control desde la Tierra, porque bueno, podría llegar tarde y podrían chocar los satélites entre sí si no son suficientemente autónomos, ¿no? de que puedan detectar entre ellos mismos cómo es la órbita relativa y controlar. Y bueno, y se empieza a implementar también, y en eso estamos también en INVAP, técnicas de deep learning con redes neuronales para poder procesar imágenes a bordo, descartar datos inútiles o imágenes inútiles, por ejemplo que haya nubes o cosas por el estilo, y optimizar la bajada de datos útiles. O identificar distintos features que uno quiere, resultan de interés para bajar la imagen, por ejemplo áreas urbanas o áreas sembradas o cosas por el estilo. Muchas veces el cuello de botella está en la velocidad, en el ancho de banda de bajada, y bueno, estamos trabajando en ver algoritmos para poder procesar las imágenes a bordo, para identificar cuáles son las imágenes. Bueno, acá no me quiero detener mucho, estos son los modos de control. Cualquier plataforma tiene modos de control de supervivencia que utiliza al principio para adquirir el sol y para atenuar las velocidades de rotación, que usan los sensores más primitivos y que tienen field of view amplio, como magnetómetros y sensores solares. Voy medio mal con el tiempo, me parece que me voy a apurar. Este es medio un esquema del control de actitud de un satélite LEO con todos los sensores y actuadores conectados. Y la distribución, más o menos un listado de los sensores y actuadores que se usan tanto para los modos básicos de supervivencia o adquisición del Sol, como los modos nominales de mayor precisión. Acá un esquema de cómo van dispuestos, por ejemplo, los Star Tracker con los giróscopos, muy cercanos, porque los giróscopos se usan para fusionar con el Star Tracker en el mismo filtro Kalman. Entonces, para evitar las deformaciones termoelásticas entre ellos, la incerteza, se ponen juntos.
los Star Tracker y los giróscopos apuntados hacia el cenit para tener buena visión, diríamos, y no tener interferencia de la Tierra o del Sol. Este es un sistema típico de propulsión de satélite LEO con el tanque de combustible monopropelente y las toberas que están duplicadas por redundancia y están dispuestas de manera de poder propulsar y al mismo tiempo controlar la orientación. O sea, se ponen 4 que se manejan off-pulsing para poder controlar el torque también. Y bueno, y en cuanto a los satélites GEO, también se controla la órbita y la actitud. La órbita se controla la inclinación y la longitud, el drift de longitud, para poder mantener al satélite en la caja de operación. Y también es necesario tener control para transferir desde órbita GTO, o sea, la órbita inicial de la bandeja lanzadora, a la órbita GEO. En este tipo de satélites se usa thrusters químicos bipropelentes para aumentar el impulso específico, o sea, aumentar la velocidad de salida, digamos, de los productos de la propulsión y hacerlo más eficiente en masa, o sea, poder generar el mismo momento lineal utilizando menos masa. O thrusters iónicos, que vamos a ver más detalle en la próxima página, donde con los thrusters iónicos uno logra todavía más velocidad de salida de los productos, pero bueno, está limitado por la potencia disponible, cuánta fuerza o cuánto caudal, diríamos, puede generar de propulsión, ¿no? Bueno, la actitud también, el apuntamiento está estabilizado en 3 ejes en las últimas generaciones de satélites. La generación anterior, por ejemplo, en Nahuel también tenía solo sensado de roll y pitch y vallas de momento. En los ARSAT pusimos un sistema híbrido, digamos, donde tenía parte de sensado con sensor de tierra y parte con Star Tracker. Bueno, en cuanto a la propulsión iónica que les hablaba, el secreto de la técnica es aprovechar toda la potencia que uno ya tiene de por sí instalada para la carga útil de comunicaciones, y que no se usa durante la transferencia orbital, hasta que el satélite no llega a su longitud de operación. Toda esa potencia se utiliza para acelerar iones, digamos, que salen a una velocidad 10 veces más alta que lo que es la propulsión bipropelente. Entonces uno puede, para una propulsión bipropelente, como los ARSAT 1 y 2, uno prácticamente consume el 50%, el 60% de la masa total del satélite, se usa para poder llevarla a la órbita de operación. O sea, de los 3.000 kilos de satélite, 1.600 son de combustible. En el caso de propulsión iónica, uno puede acelerar a 10 veces, 15 veces más la velocidad de los productos de propulsión, y con lo cual la masa que uno tiene que consumir para poder subirlo es 10 o 15 veces menor, o sea, pasa a gastar del orden de 200, 300 kilos, y le quedan 1.000 y algo de kilos más para poder poner en carga útil, con lo cual la ecuación económica, diríamos, es altamente beneficiada. Bueno, por supuesto que la fuerza está limitada, la potencia total que uno tiene disponible es fuerza por velocidad, que es ISP, que es la velocidad acelerada del producto de fisión. Entonces el caudal que uno puede lograr de partículas aceleradas que salen de la tobera es limitado por la potencia que tiene, y la fuerza es mucho menor. Con lo cual, bueno, este tipo de satélite tarda del orden de 3, 4, 5 meses en adquirir la órbita final, digamos. Y hay un compromiso de ver, bueno, en base a la potencia total que tiene disponible, hasta dónde llega en impulso específico, en velocidad, para poder, o sea, uno podría aumentar muchísimo la velocidad o aumentar más la velocidad con trastes de tipo grilla y lograr mejor impulso específico, o sea, gastar menos masa, pero a costa de tener menos fuerza. O sea, la masa que uno consume con la fuerza es inversamente proporcional, porque tiene una potencia máxima, digamos. Entonces, bueno, hay un compromiso donde uno no baja tanto la masa, pero sí sube la fuerza para poder lograr subir a la órbita final en un tiempo razonable, ¿no? Yeah. Con esto medio lo mismo. Esto es un esquema de cómo es un satélite geoestacionario, donde está centralizada el control de actitud en una onboard computer, los distintos sensores y actuadores.
y un pantallazo de los sensores y actuadores de un sistema, digamos, tanto LEO como GEO, donde se ve la unidad inercial del giróscopo que mide la velocidad angular, el Star Tracker, que se hace una fusión, o sea, estos trabajan combinados para determinar la orientación. Sensor de tierra, un típico sensor de tierra como se usa en los ARSAT, donde se detecta roll y pitch, pero no puede detectar la rotación alrededor de la vertical. Ruedas de reacción que se usan para el loop de control primario. Sensores solares gruesos, digamos, para la adquisición inicial del sol. Y bueno, y este es un esquema de propulsión bipropelente, como se son los ARSAT, donde estos son los thrusters. Este es el motor de apogeo que se usa para las propulsiones grandes, diríamos, de control de la órbita. Esta es una foto. Y múltiples toberas de 10 newton, diríamos, este tiene 400 newton de empuje, este tiene un orden de 10 newton, están alrededor del motor de apogeo para poder controlar la orientación mientras impulsa el motor de apogeo, para que no se vaya la orientación del satélite, y para hacer las maniobras que hablábamos antes, norte-sur y este-oeste, para controlar la órbita dentro de la caja de orientación. Y este es el típico sistema con propulsión eléctrica, donde los thrusters están montados en unos gimbals, cosa de poder orientarlos tangencialmente para subir la órbita, y después más en la dirección norte-sur para mantener la órbita cuando está en operación. Esta es una foto de, bueno, el thruster iónico, no voy a explicar. Tendría que ir completando. Atención y bueno, disculpen porque me parece que me excedí un poco. Te pasaste un poquito. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero de cualquier manera, bueno, es una cosa que seguramente que a nuestra audiencia no va a desechar y te vamos a invitar para hacer una charla técnica específica, ¿viste? En otra ocasión. Es decir, con el conjunto de los que están oyendo que a pesar del corte han seguido la mayoría. Bueno, desde ya muchas gracias. A los asistentes les vamos a transmitir que nos hagan preguntas a través del signo de pregunta que le va a aparecer en la transmisión, que me van a llegar directamente a mí, que yo tendré que ir pasándosela después de la charla. Sé que nos van a dar unos minutos más debido a todo esto que sucedió, pero digamos, así va, los demás pueden exponer y hacer algunas preguntas. Es decir, si no puedo transmitir todas las preguntas, bueno, tengan paciencia que vamos a hacer otras reuniones. Yo tengo la siguiente mandato, ¿no es cierto? Yo dirigí un grupo donde había algunos otros fanáticos del tema, así que bueno, en honor a ellos he organizado esta reunión. Entre ellos estaba el ingeniero Escolaro, que ya ha muerto, ¿no? Y bueno, así que en honor a ellos seguimos. Bueno, ahora vamos a presentar a Luciano, que nos va a hablar de una experiencia fascinante de la empresa privada y, digamos, y de la colaboración con todos los demás del país. Bueno, adelante, Luciano. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Luciano Gieso, estoy compartiendo pantalla. Espero que lo estén viendo en este momento. Si ya se ve mi pantalla, por favor, mis colegas pueden asentir. Ok, perfecto. Vamos a ver un poquito aquí. Bueno, les quiero contar un poco de qué se trata Satellogic. Mi presentación va a ser menos técnica que la presentación que me encantó, brillante la presentación de José. Y gracias a Raúl por la mención también. Es cierto que tenemos muy buenas relaciones con CONAE, y ya les voy a contar un poquito cómo gran parte de nuestro foco hoy en día tiene que ver con las agencias espaciales del mundo. Satellogic es una empresa que nace hace 10 años, de la mano de dos fundadores que venían de la industria del software, llamados Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, hoy nuestro CEO y nuestro CTO. Y ellos tenían una experiencia completamente distinta y muy poca experiencia en lo que es la industria espacial. Habían estado en empresas de tecnología informática, emprendedores seriales ambos, con una historia de éxitos, en particular con la última empresa de seguridad informática que habían fundado, y de la cual, digamos, estaban saliendo al momento de fundar Satellogic.
Emiliano es quien tiene la chispa de la idea de decir, cuando esto empieza, cuando un poquito la industria espacial empieza a tomar un poquito más de protagonismo en manos de privados, esto hace 10 años, él haciendo un curso en la Universidad Singularity, decide, visitando las premisas de la NASA e inspirándose allí mismo en persona, decide fundar una empresa espacial. Y lo que crearon fue una empresa de satélites de observación de la Tierra. Les voy a contar un poquito qué hacemos con ellos en un par de slides, pero básicamente fabricamos microsatélites y así como la empresa fue fundada y hoy tiene, de los casi 200 empleados que somos, más de la mitad estamos en Argentina, la empresa tiene muchas oficinas distribuidas en distintos lugares del mundo, con distintas especializaciones en cada una. La casa matriz y todo el equipo de ingenieros físicos y matemáticos que están detrás de la creación de cada una de las nuevas generaciones de satélites está en Buenos Aires, con una oficina satélite en Córdoba tenemos unas 15 personas, y después tenemos unas 7 u 8 trabajando remoto en distintos lugares del país, en particular en el sur, con lo cual en Buenos Aires debemos ser unos 85 y el resto repartidos por el resto de la Argentina. En Montevideo, Uruguay, en una zona franca, está la planta de integración de los satélites. En Barcelona, en España, está el equipo de unos 25 científicos de datos, que son los que aplican mecanismos de inteligencia artificial para hacer sentido de las imágenes que tomamos. En Tel Aviv, Israel, hay un equipo de desarrollo de software que trabaja fundamentalmente con el equipo de Buenos Aires. En China, acá en Beijing, este es el único equipo que no tiene una especialización, está más pensado para atacar ese mercado. Es un equipo de ventas y operaciones basado allí. Y por último, en Estados Unidos tenemos a nuestro CFO y su equipo de finanzas, está basado en Charlotte, en North Carolina, y tenemos una oficina comercial itinerante en Miami. Así que un poquito así es como estamos distribuidos, y esto viene a colación de contar que esta situación de COVID tal vez no fue tan dramática para nosotros, porque ya estamos muy acostumbrados a trabajar remotamente y hacer videoconferencias todo el día, trabajando cada uno con la región especialista en cada una de las cosas que hacemos. Al día de hoy hemos lanzado 11 satélites, ahora les voy a contar un poquito cómo se llamaron y en qué momento fue lanzado cada uno. Y estamos con un hito bastante importante, ya es casi dentro de una semana, estamos lanzando 10 más, así que también les voy a contar sobre eso. Tenemos mucho puesto en lo que es propiedad intelectual. Miraba la presentación de José cuando mencionaba las distintas partes en nuestros satélites, las ruedas de inercia, los giróscopos, los star trackers, las baterías, los paneles solares, la óptica especialmente, la propulsión, todo es registrado y creado por nosotros, con lo cual buscamos proteger esa propiedad intelectual, y hemos ya fileado, hay 8 patentes que han sido ya otorgadas, 6 de ellas en Estados Unidos, una en Europa y otra en Japón, tenemos 32 en estado dependiente, y tenemos varios otros inventos en proceso de ser patentados para cuidar cada invención que hacemos. Al día de hoy hemos levantado 110 millones de dólares, un poquito arriba de 110 millones de dólares. Aquí están los logos de los principales inversores que hemos tenido a la fecha. El último y por ahí el más reciente y más importante dentro de los recientes es el Banco Interamericano de Desarrollo. Después tenemos inversión de varios fondos privados de distintos lugares del mundo, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de China. Bueno, un poquito la idea ha sido levantar fondos de lugares diversos, y a la fecha hemos recorrido este camino. De acá a fin de año probablemente tengamos un poquito más de inversión. Al día de hoy los fundadores todavía tienen el 31.8% de las acciones de la compañía, y una parte que son stock options de los empleados, y más o menos el 50% está en manos de inversores. Nuestros satélites se ven como se ve aquí, como habían visto los primeros en la carátula de presentación. Miden más o menos, son como el tamaño, para darles una idea y llevarlo a algo más conocido por todos, son como del tamaño de un secarropas Koinor, si los recuerdan, un poquito del tamaño de una silla, miden aproximadamente 1 metro de alto por 50 por 50 en sus dimensiones. Llevan 2 cámaras principales, el telescopio principal, que es el corazón del satélite, que es esto de aquí, lleva montada una cámara multiespectral submétrica. Al día de hoy estamos en 99 centímetros de resolución, y ya creando una generación de satélites que va a tener 70 centímetros de resolución. Y dentro de 2 bahías secundarias que están aquí, llevamos en una de ellas una cámara hiperespectral de 29 bandas, con aproximadamente 30 metros de resolución, y otra bahía que la usamos para cargas útiles hosteadas dentro del satélite, que les voy a contar un poquito después qué es lo que estamos haciendo en esta área. Pero básicamente los satélites tienen una masa de unos 40 kilos, son unos 43 kilos a propelente, usamos propelente butano líquido en 2 tanques que llevan la parte de atrás. Orbitan en un promedio de 475 kilómetros de la Tierra, así que es órbita cercana. Y a propósito, esto tiene que ver un poquito con la herencia de la industria de software que
que nuestros fundadores traían y que muchos de los que hoy conformamos Satellogic venimos también de la industria de tecnología, los satélites tienen una vida expresamente corta. Los fabricamos para que ninguno de los componentes que les mencioné resista las condiciones hostiles del espacio, o tengan batería para cargar más veces, o tengan los tanques lo suficientemente llenos para durar más que 3 a 4 años. Y hacemos esto porque buscamos que nuestra tecnología en el espacio tenga el mismo ciclo de obsolescencia que tendría la tecnología en la Tierra de la tecnología informática, como podría ser una computadora o un celular. Uno típicamente no tiene consigo su celular más que este tiempo, es el mismo tiempo que queremos que nuestra tecnología esté orbitando, y buscamos recambiar los satélites constantemente. Los fabricamos con componentes COTS, que en la jerga del mercado quiere decir Cost of the Shelf. Dicho de manera medio burda, serían componentes que uno podría comprar en un Best Buy. No es así, pero es una manera un poquito burda de describirlo, para dar una idea que realmente los hacemos con componentes de muy bajo costo, y optimizamos toda la cadena de valor fabricando con componentes propios, y de nuevo, y creando cada uno de nuestros componentes, de modo de poder hacer muchos de modo muy barato, y poder lanzar muchos. Les voy a contar al final un poquito cuál es nuestro plan de acá a 5 años. Estos, como les decía, fueron los primeros 11 satélites que lanzamos en los primeros 10 años de vida de la compañía. Los primeros 3 fueron prototipos, el primero de hecho lo hicimos en MBAP. Cuando empezamos con esto no sabíamos de la industria espacial, con lo cual nos apoyamos en INVAP para fabricar al que fue nuestro primer satélite, Capitán Beto. Para quien lo sepa muy bien, para quien no, es en honor a una canción de Spinetta. El segundo, de hecho, los primeros 2 fueron de arquitectura CubeSat, que es como se llama, satélites mucho más chiquitos. Esto más o menos de hecho a escala, como para que se den una idea de la diferencia de tamaños entre unos y otros. El segundo también era un CubeSat un poquito más grande, que se llamó Manolito, en honor, por supuesto, al personaje de Mafalda, y vaya este homenaje a Quino, a quien perdimos hace muy poco, y me pone muy triste. Y el tercero fue Tita, por Tita Merelo. Los cuarto y quinto, que ya era una especie de híbrido Tita, yendo de lo que era la tecnología CubeSat inicial a lo que es hoy la arquitectura de satélites que usamos, que se ve como este que está aquí, y se llama NewSat. En rigor de verdad, el nombre en inglés, es como para figurar catalogados bien en internet en distintos lugares del mundo, pero el nombre real es con ñ, ñ-u, es como el bovino, digamos, así que se llama NewSat todos ellos, con una ñ bien española, pero tienen nombre anglosajón también para poder entendernos con todos los países del mundo. Así que los NewSats arrancaron a partir de Fresco y Batata en mayo de 2016, cuando empezamos con esta arquitectura. Cada uno de ellos obviamente fue una generación muy mejorada respecto a la anterior, pero la arquitectura que ven siempre tuvo esta forma que está aquí en este diagrama. El NewSat 3, digamos, el tercer NewSat, se llamó Milanesat. Esto fue un nombre elegido por encuesta que se hizo al público. Argentina votó y el nombre elegido fue Milanesat. Y a partir de entonces nos pusimos un poquito más serios con los nombres y empezamos a ponerles nombres de mujeres de la ciencia. Adi y Mariam fueron por Ira Lovelace y Mariam Mirzakhani, Sophie Marie por Sophie Germain y Marie Curie, y Patia por una matemática griega del año 400. Estos últimos los hemos lanzado este año, 2 a principio de año, y el último hace poco más de un mes. Y bueno, y aquí estamos con lo que va a ser nuestro lanzamiento. Es la primera vez que vamos a hacer un lanzamiento dedicado. Dedicado quiere decir que el cohete va a llevar satélites nuestros y nada más que nuestros, con lo cual eso nos pone muy contentos y nos llena de orgullo el poder lanzar 10 satélites juntos. Tiene que ver también con que hoy estamos fabricando un satélite cada 3 meses, de punta a punta, desde el inicio de la compra de partes hasta el terminado y la disponibilización del satélite, como en estas cajas con ruedas que ven aquí, a la salida de nuestra planta de integración para salir a plataforma de lanzamiento. Estamos llevando ese ciclo, de hecho, de 3 meses a 1 mes. Esperamos poder completar este proceso para fines del año que viene, con lo cual estamos haciendo muchos y cada vez más rápido. Y bueno, y de nuevo, las mujeres de la ciencia que hemos elegido para los nombres de estos satélites son las que ven aquí. En particular me gustaría resaltar que estamos por primera vez poniendo el nombre de una matemática y activista de derechos humanos y de derechos de la mujer argentina, llamada Cora Rato. Así que bueno, el resto de los satélites son los nombres de pila de las científicas que ven listadas en este lado de la presentación, y bueno, son en honor a todas estas grandes mujeres de la ciencia. Así que estamos con los dedos cruzados porque es todo un desafío para nosotros lanzar tantos satélites juntos. Piensen que estamos casi duplicando lo que hemos hecho en los primeros 10 años en un solo lanzamiento. Así que bueno, tenemos mucha ansiedad y mucha alegría para cuando esto se cumpla en apenas una semana y días. Bueno, ¿y qué hacemos con los satélites, no? Básicamente, hasta aquí les conté un poco cómo o dónde los hacemos y qué hacemos y un poquito, pero qué es lo que finalmente hacemos con los satélites, o de qué manera entregamos valor con los satélites. Nuestras líneas de productos, si se quiere, son básicamente 4, acá se las listo, pero después voy a entrar un poquito en cada una.
Por un lado, imágenes, que es lo más obvio, los satélites obtienen imágenes de la Tierra, con lo cual hemos cerrado muy recientemente acuerdos de distribución de imágenes con una empresa europea, con otra de Latinoamérica y con otra de Japón, que son ahora distribuidores nuestros de imágenes, y estamos en proceso de cerrar otros acuerdos similares con otras empresas. Tenemos el equipo de Barcelona que me les mencionaba antes, que es quien básicamente extrae valor a las imágenes aplicando mecanismos de inteligencia artificial y machine learning. Esto es hacer sentido de una imagen para poder decirle a un productor dónde le crece mejor un cultivo, o para poder decir una petrolera donde tuvo un derrame, o una ciudad donde se está urbanizando más rápido, cosas que se pueden analizar automáticamente mediante imágenes repetitivas de una misma área de interés. Tercer producto, lo llamamos constelaciones satelitales dedicadas. El mercado está empezando a llamarlo Satellite as a Service o Space as a Service. Es un servicio que fue distinguido como tecnología del año el año pasado, ya les voy a contar un poquito más. Y por último, y esto lo había dejado para el final cuando les hablé del satélite y las 3 bahías que tenía, donde estaba la cámara multiespectral y la hiperespectral por un lado, y por otro lado hay una tercera bahía para cargas útiles hosteadas. También les voy a contar sobre esto, pero es el llevar una carga útil de terceros en nuestro satélite, el poder orbitar un sensor que un tercero quiere orbitar y no sabe cómo, no tiene cómo. Nosotros prestamos espacio en nuestro satélite para ubicar ese tipo de sensores. Acá algunas imágenes, como para dar algunos ejemplos, voy a ir uno por uno con los servicios que comenté recién. Algunas imágenes obtenidas recientemente, esta es de Buenos Aires, se puede ver Puerto Madero, la Casa Rosada está por aquí, diagonal norte y diagonal sur. Esta es una imagen, este es muy peculiar, este es un campo cultivado en una zona de Sudáfrica, y es interesante cómo tienen campos circulares, así que por eso decidí ponerla. Aquí, para dar una idea también de otras industrias en que trabajamos, esta es una minera en Botsuana, y la imagen de cómo se ve todo el campo minero desde arriba. Esta es una imagen de Lima, Perú, es una linda imagen más o menos reciente de una ciudad costera. Pero bueno, todas estas son imágenes multiespectrales ejemplo de las que obtenemos con nuestros satélites. Como les decía, las soluciones, estas son las industrias principales en las que estamos trabajando hoy. Nuestros mercados los mercados principales con los que estamos trabajando son Latinoamérica, África y Asia, y típicamente los países con que trabajamos son eminentemente agrícolas, con lo cual tenemos bastantes servicios y propuestas en marcha con el mundo de agricultura y forestación. En energía en particular tenemos bastante pisada, perdón, me fui de slide, tenemos bastante pisada con empresas del mundo petrolero, y después tenemos varios otros aspectos e industrias y desafíos nuevos que se nos presentan, que vienen en general llevados por agencias espaciales o por agencias gubernamentales con las que estamos hablando. Con ministerios de agricultura, con ministerios de ciencia, en general se busca mucho servicio de análisis de imágenes en las industrias que ven aquí, más tiradas al sector estatal que al sector privado. Las constelaciones satelitales dedicadas, que les había mencionado un poquito al principio, básicamente son un servicio de darle la oportunidad a un país que no tenga una infraestructura espacial tan relevante. Argentina con CONAE y con toda la historia que tiene, es una referencia en Latinoamérica de lo que es la capacidad espacial que tenemos, y además del ecosistema de empresas de los que me acompañan aquí en la charla, más otras que son muy relevantes en el mundo espacial, pero así como por ahí somos un satélite, si se quiere, dentro de Latinoamérica, hay otros países, Brasil tiene un poquito más de pisada, pero hay otros países en Latinoamérica que tienen poca o escasa satélites en órbita, con lo cual este modelo viene, y no solo para Latinoamérica, lo estamos hablando mucho con empresas de África, y cerramos un contrato muy grande con una provincia china en el fin del año pasado. Este modelo tiene mucho que ver con dar capacidad espacial a países que tal vez no tengan una capacidad espacial tan grande, o aún si la tienen, que quieren aprovechar una ecuación de costo que es realmente muy muy buena. Básicamente lo que hacemos es le brindamos todos los componentes de lo que se llama el segmento terrestre al país cliente, en donde le ponemos un centro de control de satélites, ponemos un equipo a transferir todo el conocimiento para operar nuestros satélites, y le damos el uso de nuestros satélites en cuanto los satélites están orbitando por arriba de su área de interés, que típicamente es su país, o alguna provincia, o alguna región de su país. Entonces, el uso del satélite por arriba de esa área es lo que realmente cobramos, y el tiempo que el satélite está orbitando por otros lugares del mundo, nosotros recuperamos el control y lo usamos para otra cosa. Esto fue reconocido, como les decía al principio, como tecnología satelital del año, como uno de los finalistas a la tecnología satelital del año, por una publicación internacional muy importante, se llama Via Satellite. Había más de 500 empresas seleccionadas, llegamos 6 a la final, eran 2 de Estados Unidos, 2 europeas, una japonesa y nosotros, con lo cual nos puso muy muy orgullosos el poder llegar a una instancia así, el poder confirmar que este tipo de servicio tiene sentido de cara por supuesto, a mercados y a países
que quieran hacer el uso de un Satellite as a Service en lugar de desarrollar o comprar su propio satélite. Lo hacemos de hecho con muchos. Si quieren pueden googlear Satellogic y una provincia que se llama Henan, H-E-N-A-N, que es la provincia china con la que cerramos el contrato más grande hasta aquí. Le estamos dando 12 satélites para que los operen en tanto están orbitando por arriba de la provincia con este tipo de modalidad. Y por último, el último producto es esto que les mencionaba, que es el llevar sensores de terceros en nuestro satélite. Tenemos esta bahía que aproximadamente en términos de CubeSat mide unos 2 U, y que tiene una cantidad de condiciones, y estamos haciendo todos estos experimentos, algunos, este fue un desarrollo interno, y todos los demás los estamos haciendo con terceros, en donde estamos cargando sensores de terceros dentro de nuestro satélite como un producto que de hecho vendemos. Entonces, algunos de estos de hecho están hechos con empresas del mundo privado, y otros estamos hablando con universidades. Hay mucho interés de universidades del mundo de poder hacer este tipo de cosas. Hay universidades desarrollando CubeSats, que por ahí desarrollar un CubeSat tiene más complejidad que simplemente desarrollar el sensor, y que nosotros lo volemos dentro de nuestro satélite, orbitando en Nadir, con unas condiciones de órbita, de batería, de propulsión, una cantidad de cosas que son muy convenientes versus el desarrollar un satélite chiquito propio para tener que hacerlo. Hay un caso de estudio muy interesante. A fin del año pasado empezamos un proyecto con una fundación sin fines de lucro, que es Open Space. INVAP, de hecho, también fue sponsor de este proyecto, y nosotros somos el sponsor técnico principal que está cargando perdón, no conté cómo es el proyecto, pero es un proyecto que involucró a estudiantes y graduados de carreras universitarias técnicas de la Argentina, y también había alguna condición, entraron algunos equipos de países limítrofes, siempre y cuando tuvieran un par de argentinos dentro del equipo, esa era la condición, y pasamos por distintas instancias en donde fuimos guiándolos y coacheándolos a los distintos equipos con los distintos sensores que querían fabricar, y fueron instancias eliminatorias hasta que finalmente llegaron 2 a la final, eran de la Universidad de La Plata y de la Universidad de San Martín, y les dimos la opción, porque estaban muy parejos, esto fue hace un par de meses, les dimos la opción de que conformaran un equipo único, estuvieron de acuerdo, y están ellos fabricando un sensor que viene montado en un satélite nuestro y lanzado el año que viene, en la primera generación que vamos a lanzar en el año que viene, que va a estar tirando a mediados de año. Así que bueno, Open Space fue este proyecto, tiene distintas instancias, la fundación sigue adelante con otros proyectos, pero nosotros fuimos el catalizador de este primero, y nos abrió la mente de decir, bueno, pero esto que estamos haciendo con estas universidades y con estos chicos que están fabricando esto, lo podemos pensar, y estamos hoy trabajando en conversaciones con una universidad africana y con otra universidad de Europa del Este, para hacer un proyecto similar con ellos, en donde también los universitarios pueden tener la posibilidad de subir cargas a nuestros satélites en un programa como este. Por último, y con esto termino, espero estar más o menos bien con el tiempo, esto es un poquito cómo planeamos crecer de acá a los próximos años, cómo estamos en cuanto a capacidad a fin de este año y cómo esperamos estar. Realmente, lo que les comentaba al principio, que tenemos una intención de lanzar muchos satélites al espacio, y que la ecuación en costos que tenemos nos permite hacerlo. Esperamos tener más de 300 orbitando pasando 2025, pudiendo realmente mirar la Tierra en tiempo real. Para fin de este año vamos a poder estar mirando cualquier punto de la Tierra con capacidad mensual, y poder revisitar puntos de interés 3 veces al día. Para entonces esperamos poder ver puntos de interés más de 60 veces al día, con lo cual vamos a poder realmente tener una capacidad de captura y de revisita muy fuerte en términos de frecuencia. Nuestra resolución, como les había dicho antes, ahora estamos en 99 centímetros, les comenté que íbamos a estar en 70 para la generación del año que viene, dependiendo de a qué altura orbitemos. Obviamente tiene mucho que ver con la mejora y con tecnología que aplicamos a la óptica, pero también acercarnos o alejarnos un poco nos da un poquito de variabilidad en este valor, con lo cual en un promedio de 70 centímetros estaremos orbitando con esa generación, y bueno, y lo vamos llevando a lo que es el límite hoy de uso civil. Nosotros solo usamos satélites de manera civil, no tenemos ningún tipo de alineación con uso militar, así que 30 centímetros es la barra, el threshold de donde no queremos superar cuando lleguemos en 2025 a tener esa resolución. Mis datos de contacto están en pantalla y quedo a total disposición para preguntas cuando llegue el momento de ellas. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias, Luciano. Es muy linda la presentación. Bueno, les cuento que sí, que tienen que hacer a todos los asistentes. Ya recibí varias preguntas. Hay para varios de ustedes, ya tienen preguntas realizadas, Raúl, etcétera.
tienen preguntitas. Entonces, no dejen los asistentes en escribir al chat de preguntas a través del signo de pregunta. Y bueno, y ahora cerramos con otra presentación que estimo ser un poco más técnica en este caso, de Gustavo Boado de ARSAT. Gustavo. Buenos días. Ya les estoy compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver bien ahí? Todavía no se ve, pero bueno. Bueno. Ahí está. ¿No se ve? Sí, ya está. Ah, bien. Presenta. Buenos días. Muchas gracias por el tiempo que me van a prestar un poco de atención. En el tiempo que tengo realmente no puedo ir muy profundo en los aspectos técnicos de lo que voy a hablar, pero bueno, vamos a intentar hacer una introducción a algo que para nosotros fue un achievement muy importante, que fue poder completar correctamente los LEOP de los satélites ARSAT unidos. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, este soy yo, esta es nuestra sala de control. Por cierto, el software que usamos para operar el satélite, de lo cual no voy a hablar ahora porque da para otra charla, también lo desarrollamos nosotros. Es un software bastante complejo y que si uno lo va a comprar al mercado sale entre 5 y 10 millones de dólares. Bien, ¿qué es el LEOP? El LEOP es la fase de la vida del satélite que va desde que el lanzador inyecta el satélite en órbita hasta que está en su posición orbital final, o sea, en la órbita final en donde va a operar. Todos los satélites tienen un LEOP, una fase de LEOP, porque todos los satélites son inyectados por un lanzador y tienen alguna órbita final. Puede ser muy sencilla desde el punto de vista de la dinámica orbital, porque el lanzador los deja ya en la órbita en la que van a operar, y el LEOP es, como alguna vez me comentaba un colega, comer sanguchitos y mirar las pantallas, o en el caso de los satélites geoestacionarios, como los lanzadores, normalmente para ponerlo en una órbita geoestacionaria o cercana a la geoestacionaria son muy caros, los dejan en una órbita que está bastante lejos, en todo sentido, de la órbita final, y el satélite tiene que tener la capacidad de poder transferir de esa órbita, si se quiere, inicial, a la órbita final, a través de una serie de maniobras, que algo José ya había comentado, que normalmente requieren un cambio de velocidad del satélite de entre 1500 y 1800 metros por segundo. Para que tengan una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando, un satélite de comunicaciones geoestacionario gasta unos 55 metros por segundo por año para mantenerse en su posición, o sea, para los 15 años son 750 metros por segundo aproximadamente, y para hacer esta fase está usando 1500 a 1800 metros por segundo adicionales. Eso, de vuelta, en un satélite químico que pese, por ejemplo, 1500 kilos, cuando no tiene propelente, el propelente necesario para poder hacer todo esto le suma otros 1600 kilos. O sea, un satélite de 3 toneladas tiene la mitad de propelente para poder, sobre todo, hacer este LEOP y después poder mantenerse en su posición orbital. Es una fase que en un satélite químico dura entre 10 y 15 días y extremadamente compleja desde todo punto de vista, porque imagínense, cuando estamos hablando de que un año de vida son 55 metros por segundo, si yo cometo un error de 55 metros por segundo en los 1500 que requiere un LEOP, o 1800, estoy comiéndome un año de vida del satélite. Entonces hay que ser extremadamente preciso. La marca normal es 1%. Uno tiene que tener una precisión en la ejecución de las maniobras del 1%. El 1% incluso es bastante malo, pero es lo que uno se permite. Nosotros llegamos a valores bastante mejores en general que esto, con bastante trabajo. Ahora después lo vamos a ver. Entonces el proceso que les voy a comentar, que les voy a contar, es cómo uno
planifica, no planifica, prepara y ejecuta una maniobra tan precisa, porque realmente en unas maniobras grandes, esto yo no se los mencioné, pero normalmente esto es 1500 a 1800 metros por segundo, se dividen en típicamente 5 o 6 maniobras, y cada maniobra puede tener, no sé, 500 metros por segundo, por ejemplo. En una maniobra de 500 metros por segundo, tener una precisión de mejor del 1% en la ejecución no es poca cosa. Sobre todo también porque cada satélite es un mundo, y los satélites son objetos reales, que tienen todas cosas, dispersiones en todos lados. Y es algo que no se puede evitar. Nos hay que aprender durante este proceso de LEOP cómo ir realimentándose, lindo sistema de control si se quiere, realimentándose y mejorando el proceso de preparación durante el propio LEOP. Bueno, entonces nuestros satélites están basados en lo que nosotros llamamos la plataforma ARSAT 3K, que es una plataforma que desarrollamos junto con INVAP. La propulsión de estos satélites es química y fue provisto por la empresa Airbus. Esencialmente teníamos un propulsor de 400 Newton, que era el propulsor principal que se usaba durante el LEOP, y 16 más chiquititos de 10 Newton que se usan para control de orientación y disturbios durante el disparo del motor de 400 Newton. INVAP conocía la plataforma porque, bueno, la desarrollaron ellos, pero nunca había hecho un LEOP de este tipo. Ellos habían hecho LEOPs de satélites de observación terrestre, que en general tienen otros requerimientos totalmente diferentes en cuanto a lo que es el establecimiento del control orbital. Y ARSAT conocía la operación, porque nosotros ya habíamos participado del LEOP del Nahuel 1, como NahuelSat. Los ingenieros de ARSAT somos los mismos que hace 25 años empezamos con el proyecto Nahuel 1. Bueno, conocíamos la operación, conocíamos la teoría, pero nos faltaba muchísimo para poder implementar realmente un LEOP. Entonces tuvimos que contratar la experiencia que nos faltaba, porque el fallo en este caso no es una opción, tenía que salir bien de primera vez, porque uno en los satélites no se puede equivocar. Si se equivoca, lo pierde. Bueno, entonces, ¿cómo se organizaba el LEOP? Teníamos a Telespacio, que proveía la red de estaciones terrenas, porque ¿qué pasa? La órbita geoestacionaria, cuando ya se terminó el LEOP, nos permite desde una estación terrena operar el satélite las 24 horas del día. Fenómeno. Para la órbita inicial no es geoestacionaria, es una órbita que tiene un periodo, en nuestro caso, de más o menos 10 horas, entonces necesita CONAE, si quiere tener visibilidad del satélite todo el tiempo, varias estaciones terrenas alrededor de la Tierra. Para un LEOP nosotros necesitamos, para tener una buena visibilidad, que no cubría toda la órbita, pero casi toda, necesitamos 4 estaciones, que se las contratamos a Telespacio. Nosotros fuimos una de las estaciones. Ya habíamos sido una estación de LEOP en el caso de Nahuel 1, y en otros casos también nos contrataron para hacer ese trabajo para terceros, así que ya esa parte del trabajo la conocíamos. Bueno, INVAP proveyó los expertos en plataforma, porque les diseñaron el satélite, ellos eran los que conocían mejor el satélite, como hardware, como satélite. ARSAT proveía la estación terrena, que en cierta forma se la proveía Telespacio, y después Telespacio devolvía los datos de todas las estaciones como parte del contrato que teníamos con ellos. Y después, para la parte específica de maniobras, INVAP proveyó expertos en la parte de control de orientación, uno de los cuales era acá el amigo José, presente. ARSAT proveyó también expertos en la parte de guiado, navegación y control, uno de los cuales era yo, así que nos volvemos a encontrar acá con el amigo José. DLR, la Agencia Espacial Alemana, proveyó el expertise necesario para poder hacer las operaciones de dinámica orbital, incluida la planificación y la calibración de las maniobras. Nosotros algunas de esas operaciones las podíamos hacer, pero la realidad es que no habíamos hecho nunca un LEOP y nos faltaban las herramientas y la experiencia de haberlo hecho. Entonces, la verdad es que lo mejor fue contratar a DLR. Nosotros trabajamos con DLR desde hace 25 años, así que los conocemos muy bien.
es gente realmente de primera en todo sentido. Entiendo que CONAE también trabajó mucho con DLR, incluso compartimos al doctor Montenbrook, que inició a la gente de CONAE en algunos aspectos de la dinámica orbital, y también a nosotros. Y Airbus, que es el que proveyó el sistema de propulsión del satélite, también nos proveyó el apoyo necesario para el LEOP desde el punto de vista de la propulsión, que es muy importante, porque, de vuelta, hay otras operaciones que se hacen durante el LEOP, pero para un satélite geoestacionario, la mayor parte del problema está en hacer las maniobras. Para las otras operaciones son operaciones mucho más sencillas, comparado con estas. Bueno, entonces nos dividimos en varios grupos. Un grupo era Attitude ARSAT, que era el grupo de expertos, o lo más que nos podíamos acercar, que teníamos en ARSAT, que era responsable completo del proceso de preparación de las maniobras. Coordinábamos con los distintos grupos, con el grupo de DLR, el grupo de INVAP, el grupo de propulsión, el grupo de la red del IOP de Telespacio, para poder hacer todas las actividades necesarias para poder llegar a un procedimiento de maniobra que se lo entregábamos a operaciones y operaciones lo ejecutaba. Y es un proceso que ahora vamos a ver, no era fácil ni era corto. Trabajábamos en turnos rotativos, siempre había alguien de Attitude ARSAT presente, aunque para las maniobras, la preparación específica de las maniobras, la hacía yo básicamente porque tengo mucha experiencia, tengo ya 25 años de experiencia, y porque aparte desarrollé junto con acá el amigo Arrelloso los paquetes de software necesarios para poder hacer toda esta preparación de las maniobras, que fueron bastante complejos. Además, el grupo desarrolló todo el software necesario para operar el satélite. Les contaba, era un software bastante complejo y muy caro. Éramos responsables de la calibración de los parámetros de las maniobras, junto con la gente de INVAP, la recolección y el procesamiento de los datos de navegación, porque Telespacio nos daba los datos de una forma específica, DLR necesitaba los datos de otra forma, y el proceso en el medio lo hacíamos nosotros. Y bueno, la preparación completa del procedimiento que después operaciones ejecutaba. Después estaba el grupo de INVAP, Attitude INVAP, que era acá el amigo Relloso, más el amigo Laudari y algún otro que cada tanto aparecía, que esencialmente hacía de auditores del trabajo que hacíamos nosotros. Fue muy bueno eso, porque la realidad es que ellos desarrollaron sus propios paquetes de software, usando sus propios procesos totalmente independientes de los nuestros, incluso en otros lenguajes, particionados de otra forma, y la verdad es que era bueno tener una verificación independiente de cada cosa que nosotros hacíamos, y era totalmente independiente. Ellos usaban su software y su expert, y nosotros usábamos el nuestro, y los resultados milagrosamente eran los mismos. Que era muy bueno eso. Cuando teníamos una diferencia teníamos que explicarlo, y eso realmente era muy bueno, y nos permitió justamente hacer un LEOP exitoso. Si no lo hubiéramos hecho de esa forma, probablemente no hubiera sido tan bueno el resultado. También estimaba los torques de perturbación que le teníamos que cargar al satélite para no tener un overshoot tan grande al principio de la maniobra, y estaban presentes en las fases críticas. Ellos dormían un poco más que nosotros. No mucho más, pero un poco más. Bueno, estaban los expertos en propulsión, provistos esencialmente por Airbus, aunque había también uno de INVAP, el amigo Santiago Martínez, que está ahora en INVAP trabajando en la propulsión de nuestra próxima generación de satélites. Y bueno, ellos son los que estimaban los parámetros finos del sistema de propulsión. Eso significa, cuando nosotros íbamos a preparar la maniobra, y la gente de propulsión nos tenía que decir el empuje que iban a dar los propulsores y las presiones, los flujos de propelente que iban a consumir durante el funcionamiento. Nosotros, en base a eso, hacíamos todo el resto del proceso. Y estaban presentes también en las fases críticas, significa durante las maniobras y en alguna parte específica de la preparación. También tenía el lujo de dormir un poco más. Y por último, la gente de dinámica de vuelo, que era la gente de DLR, que eran responsables de generar el plan de maniobras general, la optimización de las maniobras y la calibración de las maniobras, que es un proceso también bastante complejo,
la preparación de algunos productos auxiliares, como TLEs para alimentar las antenas y que puedan seguir a los satélites aun cuando el sistema de tracking, de control de tracking de datos cerrado no funcionara correctamente. Y las propagaciones orbitales, que también nosotros las podíamos hacer, y de hecho con el mismo software, pero lo mejor era que la responsabilidad completa estuviera en sus manos, para tener una partición bien clara de las tareas y que no hubiera ningún problema entre todos los grupos. Bien. Entonces, ¿cómo era el proceso? El proceso empezaba alrededor de 24 horas antes de la maniobra. ¿Por qué? Porque el proceso de calibración de la maniobra, eso significa, una vez que se ejecuta la maniobra, ver cuánto efectivamente se hizo de maniobra de delta V en los 3 ejes, requiere de tomar datos antes de la maniobra y después de la maniobra. Entonces, el proceso real de la maniobra empieza cuando uno empieza a tomar esos datos, los datos de navegación, que típicamente consisten en datos angulares tomados por las antenas, y datos de ranging, que se llaman, que es la distancia de las estaciones al satélite, tomada con mucha precisión. En base a eso, que se hace periódicamente, se puede reconstruir la órbita y saber cuánto es el efecto exacto que hizo la maniobra. ¿Está? Típicamente hasta el milímetro por segundo. Entonces el proceso ese empezaba típicamente 24 horas antes, puede ser un poquito más cerca de la maniobra, depende de la maniobra, depende de la órbita. Típicamente es una órbita antes, entonces si el periodo orbital eran 11 horas, empezaba 11 horas antes. Obviamente la gente dinámica orbital, cuanto más datos les den, mejor. Pero bueno, es lo que trato de mostrar acá. Empezaba más o menos por acá. En este punto, más o menos en la mitad de esto, que sería a las 12 horas aproximadamente antes de la maniobra, necesitábamos, el proceso de preparación efectivo de la maniobra empezaba. Y empezaba ¿cómo? Empezaba con un delta V preliminar, que esto nos lo proveía la gente de DLR, de su plan de maniobras, una predicción preliminar de la performance del Liger, el motor de 400 Newton. Esto nos lo daba la gente de propulsión, en base a lo que habían observado en el día anterior, típicamente. Eso depende esencialmente de las temperaturas, las presiones. Entonces ellos estudian la evolución a lo largo de la órbita y sabiendo cuándo uno va a hacer la próxima maniobra, pueden estimar cuánto va a ser las temperaturas y las presiones, y en base al modelo fino del sistema de propulsión, estimar cuánto va a ser esencialmente el empuje y el flow rate de cada motor. En este caso se empieza con el motor grande de 400 Newton, pero después vamos a ver que se va afinando. Bueno, y el cálculo de los torques de perturbación, que esto nos lo daba INVAP, esencialmente, en base a lo que ellos conocían del sistema de control y lo que se había observado en la maniobra anterior. En la primera maniobra todo era más complicado, porque no había maniobra anterior, entonces vamos a ver que siempre en la primera maniobra tiene más error en todo, pero es normal. Después el sistema actúa en cierta forma como un sistema de control, se va realimentando y se va bajando el error. Hasta que alguna cosa no anda, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver. Entonces, una vez que se tienen esos 3 datos, empieza el proceso de preparación. ¿Cómo empieza? Bueno, lo primero que se hacía era estimar la actividad de los propulsores más chiquititos, los de 10 Newton, que controlaban la orientación. ¿Qué pasa? El motor de 400 Newton no tiene ninguna forma de control. Este es un motor que está fijo, que tiene una determinada orientación, que teóricamente uno trata de que empuje al centro de masa, pero el centro de masa, sobre todo en un satélite tan pesado y con líquidos adentro, se va moviendo, sobre todo se van consumiendo los propelentes líquidos y se va corriendo el centro de masa, y además tiene sloshing, el centro de masa. Cuando uno empieza a propulsar, el líquido empieza a oscilar dentro del tanque y se va moviendo, produce perturbación, entonces uno necesita alguna forma de controlar eso. Se hace con los thrusters más chiquititos, los de 10 Newton. Entonces uno seleccionaba un grupo de 6 de esos thrusters para controlar correctamente la orientación. 3 empujaban en el mismo sentido que el motor de 400 Newton y otros 3 no. Eran perpendiculares aproximadamente y proveían entre los 6 thrusters, proveían una buena autoridad de control para poder compensar los torques de perturbación que se generaban durante la maniobra. ¿Qué pasa? Como uno necesita una precisión muy alta en la ejecución de la maniobra, era necesario
poder estimar la actividad de estos motores, sobre todo los que estaban propulsando en el mismo sentido que el motor de 400 Newton, para poder estimar cuánto le van a agregar al motor de 400 Newton, y después poder recalcular bien los parámetros de la maniobra. Entonces, lo primero que hacíamos era eso, con un software que, dado la posición, la cantidad de propelente que había en los tanques, la duración de la maniobra y otra serie de cosas, simulaba el consumo de propelente durante la maniobra, el movimiento del centro de masa, y con eso simulaba la actividad de los propulsores. Con esos datos de actividad se los dábamos a la gente de Airbus, de propulsión, y ellos estimaban el empuje medio de los motores de 10 Newton, que iban a estar activos, y el flow rate. Bueno, con esos datos de flow rate y empuje medio, nosotros lo que hacíamos era una corrección al equivalente del motor de 400 Newton, porque en realidad a DLR, para las maniobras, no le importa con qué lo vamos a hacer, si con un motor de 400 Newton o con una mezcla de motores. Entonces, en realidad, lo que hacíamos era, generábamos el propulsor equivalente, que daba el motor grande de 400 Newton más los de 10 Newton, que tenían una actividad que dependía, era variable, porque eran motores de control. Y nosotros, con todo este proceso, intentábamos aproximar cómo iban a propulsar, a ver cuánto le iban a agregar al motor de 400 Newton. Ese dato se lo pasábamos a DLR, a la gente de Flight Dynamics, que corría una nueva optimización de la maniobra, y como producto de esa optimización nos daban un nuevo set de parámetros. Nuevo set de parámetros, que significa un nuevo delta V en los 3 ejes y un nuevo horario de comienzo. En base a, de vuelta, a lo que nosotros le dábamos, que era el thrust medido, el empuje medio que iban a obtener de todo el conjunto de motores, y el flujo de masa medio que iban a tener de todo el conjunto de motores. Bueno, entonces, con los datos de DLR, nosotros también usamos otro paquete de software que generaba todos los datos necesarios para poder ejecutar la maniobra, porque al satélite finalmente hay que correrle un procedimiento para poder ejecutar una maniobra, y para ese procedimiento requiere de un montón de datos que hay que cargarle, porque la maniobra no es solo propulsar, sino que el satélite empieza el procedimiento girando alrededor del eje solar, y hay que reorientarlo para calibrar los sensores internos, y una vez que se calibraron hay que reorientarlo a la orientación de la maniobra, y una vez que se orientó a la orientación de la maniobra hay que ejecutarlo, y después hay que volver a apuntar al sol. Gustavo, es un proceso bastante... Sí. Estamos cerca de tener que terminar, así que te pediría que redondees, porque así paso las preguntas. Perfecto, 2 minutos. Bueno, entonces se prepara el procedimiento se distribuye, se lo pasamos a operaciones. Durante todo este proceso el tiempo va pasando, y no es que nos quedamos con eso, sino que la gente de propulsión medía las telemetrías, medía con las telemetrías el verdadero comportamiento de las presiones y las temperaturas, y recalculaba la performance del sistema de propulsión, y llegado a un punto, incluso dentro de la ejecución del procedimiento, se comparaba eso con lo predicho, y si había una diferencia de más del 1%, se regeneraban algunas cosas y se cargaban parámetros nuevos. Después se ejecutaba la maniobra, después de ejecutar la maniobra se calibraba, se calculaba la cantidad de propelente consumido, se calibraba y se recalculaban algunos coeficientes de ajuste para poder mejorar la ejecución de la próxima maniobra. ¿Cómo fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, en ARSAT 1 era la primera vez que hacíamos esto, lo cual fue toda una aventura, y por supuesto hubo problemas al principio, bueno, como en la vida real pasa. La primera maniobra tuvo un error de 2.06%, que fue no tan malo para ser la primera. Ahí el sistema no funcionaba todavía. Y después, empezando todo este proceso de realimentación, pudimos bajar los errores, 0.25, 0.5, 0.46. En la quinta tuvimos un error de 1.45%, pero también porque había cosas del proceso que no las teníamos totalmente, si se quiere, pulidas. Era la primera vez que lo hacíamos. Entonces hubo que hacer una sexta maniobra, la MF6, que tuvo un poco más de error porque se hizo de otra forma. No se usó el motor de 400 Newton, se usó otra configuración. Entonces tuvo un poco más de error, pero igual el error era mucho más chico en valor absoluto, entonces no fue tan grave.
En ARSAT 2 ya teníamos toda la experiencia de ARSAT 1, entonces el proceso fue muchísimo mejor. Obviamente la primera maniobra también tuvo un error mayor de 3%, pero fíjense que después los errores fueron siempre muy acotados y llegamos a 0.09%, que incluso la gente de LR, después de haber hecho un montón de LIOPS, les sorprendió lo preciso que habíamos podido llegar en esa maniobra. Y bueno, después obviamente las Station Acquisition se hacen con otra configuración, entonces no es totalmente comparable los errores que tenemos, pero realmente mejoró mucho el proceso y considero que si hubiéramos hecho un tercer satélite incluso lo hubiéramos podido hacer aún mejor. Bueno, y gracias a toda esta gente y otros que no menciono acá, todo esto se pudo hacer gracias a la gente de INVAP, José Reyoso, Santiago Martínez sobre todo. Hubo otra gente, pero lo menciono a ellos porque son con los que más trabajamos. A la gente de ERBA, Harald Kronmüller y Dieter Simon, con los cuales tengo contacto desde hace mucho tiempo y todavía los sigo teniendo porque son gente que sabe mucho de propulsión. Reinhard Kichling, Michael Kirchner, de DLR, también unos capos de la dinámica orbital. Serafino Montaldi, un italiano, que como todo italiano era bastante despelotado, pero la realidad es que la gente de Telespacio finalmente provee lo que uno contrata y funciona, de alguna forma automilagrosa, como los argentinos. De alguna forma milagrosa siempre funciona. Y a toda la gente de ARSAT que juntos pudimos hacer este proceso y funcionó. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora yo voy a pasar a leerle preguntas a los distintos panelistas. Gracias, Gustavo. A los distintos panelistas. Y bueno, eventualmente alguna la podremos hacer que la responda más de uno. Pero bueno, en función de lo que le preguntó la gente, voy a ir leyendo. Esto dice para Raúl, ¿no es cierto? Una vez en órbita, ¿los satélites son 100% gobernados por Argentina o alguno otro interviene? ¿Algún otro país? Bueno, a ver, sí, se escuchó perfectamente. Sí, a ver, nosotros pasamos, como comentaban recién, también por una fase de LEO, donde nos asistimos con otras estaciones terrenas, y en el caso de SAOCOM, más allá de la estación terrena nuestra en Córdoba y también en Tierra del Fuego, también tenemos convenios con otras dos estaciones terrenas, una en Córdoba, una en Roma, en base al convenio que tenemos por el SIASCE con Italia, y otra también en Alaska, que son las que nos permiten optimizar la posibilidad de ir bajando datos a medida que el instrumento SAR de SAOCOM va adquiriendo imágenes. El instrumento SAR genera muchísima información y entonces necesitamos de poder optimizar o poder ir bajando de la memoria todo lo que podemos de manera periódica. De cualquier manera, todos los comandos, digamos, y el gobierno del satélite sí se hace desde nuestra estación terrena de Córdoba. Las otras estaciones terrenas del exterior nos sirven básicamente para bajar información y que sea transmitida a Córdoba para luego poder procesarlas. Bueno, muy bien. Vamos para la segunda. También es para Raúl. Dice, mi pregunta es respecto del estado de desarrollo de los motores LOX-RP, concretamente si se espera poder contar con capacidad de reencendido, regulación de empuje para poder aspirar al desarrollo a mediano plazo de primeras etapas reutilizables. Zumárraga. La respuesta es sí. Por supuesto, uno va, digamos, probando tecnologías de una manera, digamos, por escalones. Entonces, está en nuestro objetivo, en el caso de Tronador 3, por ejemplo, poder tener segundas etapas con reencendido, lo cual nos permitiría, en vez de colocar satélites de hasta 650 kilos en órbitas bajas, poder colocar satélites de hasta 1000 kilos, pero es una segunda etapa. Hoy por hoy, a lo que estamos apuntando es, digamos, a poder ir probando tecnologías y luego seguir avanzando, pero la respuesta para Zumárraga es
sí, a medida que vayamos avanzando y probando tecnología. Muy bien, muy bien. Bueno, acá tengo para José Relloso la siguiente pregunta. Si no se ha pensado utilizar sensores visuales para medición de yo, no sé si es correspondiente a José esto. Bueno, por ahí puede contestarme el que quiera. También la pregunta es Zumárraga. Sí, el tema de la medición de yo, el inconveniente que tiene, diríamos, es que el yo es una rotación alrededor de la vertical. Entonces todo lo que se base en censar la Tierra, para censar el yo, es indiferente a la rotación, digamos, porque la Tierra es básicamente redonda y uno gira alrededor del eje vertical y no distingue esa rotación. Entonces, bueno, para censar el yo, o los tres ejes, ahora los satélites más actuales utilizan sensor estelar, diríamos, que uno puede, en base a identificar patrones de las estrellas, en base a imágenes, y saber digamos, la ascensión recta de declinación, o sea, el vector en un sistema inercial. Un sistema inercial es un sistema que cuyo eje XY está en el plano del ecuador, el eje X en la intersección, diríamos, del ecuador con la eclíptica, que es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y bueno, una vez identificadas las estrellas y conociendo cuál es su vector de posición, diríamos, el sistema inercial, de una o más estrellas, de tres o más estrellas, uno puede fabricar, y conociendo cómo está orientado el eje óptico del Star Tracker en el satélite, o sea, con lo cual conoce esos mismos puntos esos mismos vectores en el sistema satélite, puede utilizar un algoritmo para calcular la matriz de orientación, digamos, del satélite. Correcto, correcto. O sea que se hace el traspaso de coordenadas locales a inerciales, en una cosa así, ¿no es cierto? Claro, Muy bien. claro, conociendo al menos dos vectores en un sistema y en otro, que en este caso es el sistema satélite y el sistema inercial, se puede conocer la conversión. Bueno, perfecto. Déjalo porque si no, no vamos a Sí. seguir, no vamos a alcanzar. Sí. Pero también hay otra para Relioso acá. Sí. Muchas gracias por la presentación, un placer. Bueno, gracias. Te felicita, José. De Manuel Bernardi. Esa la dejamos. ¿Qué utilizan como actuadores? Esto es para Luciano. ¿Qué utilizan ustedes, para actuadores, para el control del NewSat 2? ¿Qué utilizan como estación terrena o servicios de telemetría? ¿Qué servicio van a usar para el lanzamiento dedicado? Bueno, Luciano, a ver si tienes información de estas cosas. Dale, ahí estoy. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Como actuadores tenemos distintos sensores de todo el sistema de control de actitud y órbita. Tenemos sensores de sol, tenemos Star Trackers, tenemos giróscopos, todos son redundados además. Tenemos GPS, ruedas de inercia, magnetorques, y bueno, y los tanques de propulsión. Me parece que ahí dije todos, como respondiendo a la primera parte. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? La segunda parte es ¿qué utilizan como estación terrena, ¿no es cierto? Y servicio de telemetría. Perfecto. Tenemos contrato con 5, de hecho usamos una de CONAE en Terófilo Tabanera, ahí en Córdoba, y después usamos estaciones que están en los polos. Una está en Schwarzwald, que es una parte insular de Noruega, y otra está en la Antártida, y también tenemos un acuerdo con otra en Sudáfrica y con otra en Italia. Así que nuestros satélites típicamente tienen órbitas polares, tenemos uno que está más inclinado, pero el resto están bastante más orientados a órbitas polares, así que tenemos una comunicación con Tierra de a lo sumo 45 minutos en cualquier pasada. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo para Raúl Kulicheski. Respecto de los satélites de comunicaciones, ¿se han estudiado la posibilidad de reabastecerlos de combustible para aumentar la vida útil? Bueno, eso que es difícil, pero bueno. Cuénteme, Raúl. A ver, satélites de comunicaciones puede contestar más adecuadamente Gustavo.
digamos, porque claro. ya nosotros Es verdad, es trabajamos verdad. en satélite de observación de la Tierra. Ahora simplemente, ahora lo dejo a Gustavo, pero a ver, hay toda una nueva, digamos, una serie de iniciativas para tratar de hacer mantenimiento de satélites en órbita, que son tecnologías que se están empezando a desarrollar, pero en particular, digamos, no conozco el detalle en lo que se refiere a satélites de comunicaciones, así que lo dejo a Gustavo para que Bueno, a ver, Gustavo. pueda Gracias. completar. Bueno, en realidad es bastante difícil de hacer eso y no muy conveniente. Primero, los sistemas de propulsión, obviamente, una vez que se carga el propelente, se trata de cerrarlos lo mejor posible para que no haya fugas, porque una fuga es un gran problema. Entonces, si uno quisiera cargarle propelente, tendría que de alguna forma romper todos esos sellos para poder, si se quiere, conectarse de nuevo al sistema de propulsión y ponerles propelente de vuelta. Si bien no es imposible, sería bastante caro y después no sería muy conveniente porque un satélite de comunicaciones típico dura 15 años y todo el resto del satélite se diseña para que dure 15 años, con un margen, pero... Y por supuesto, todo está sobrediseñado y en general llega a los 15 años bastante bien el satélite, pero si uno me pregunta, ¿va a durar 10 años más? Y es poco probable. Puede ser, pero tiene un riesgo muy alto de que el resto del satélite no funcione correctamente. Entonces, gastar el dinero que significaría reabastecer el propelente del satélite sería poco probable que alguien quisiera tomar ese riesgo. Lo que sí hay ahora, que se probó, igual no sé comercialmente cómo va a funcionar eso, son como si fuera un módulo que se acopla al satélite y le provee un sistema completo de orientación y propulsión totalmente independiente, con lo cual se puede estirar la vida del satélite una cantidad de tiempo. La verdad es que se hizo más a nivel experimental hasta ahora. No sé si algún operador va a pagar por eso, porque de vuelta, ¿no? Un satélite de por ahí 15 años de antigüedad, pagar lo que eso cuesta para darle algún año más, no es probable. Desde el punto de vista comercial, es poco atractivo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto creo que es para todos. A ver quién tiene alguna respuesta para esta pregunta. ¿Qué participación o vinculación existe entre las empresas y las universidades? Bueno, ya algo se ha dicho. ¿Hay trabajo en conjunto para desarrollo de los sistemas AUX? ¿O la universidad solo tiene el propósito de generar mano de obra capacitada? Bueno, no sé. Luciano trabajó con universidades, pero me imagino que todos los demás, porque sé que se trabaja con el Grupo de La Plata, es decir, a ver. Sí, a ver, yo, digamos, hago una primera intervención. El trabajo, en nuestro caso, es de CONADE con las universidades, no es simplemente para tener mano de obra, sino que efectivamente trabajamos en el desarrollo de determinados subsistemas, como por ejemplo hoy estamos trabajando en el desarrollo de equipos de receptores de sistemas de posicionamiento global, y trabajamos, por ejemplo, con otra universidad en el desarrollo de tanques de materiales compuestos, o sea que, digamos, por lo menos desde CONAE, nuestra idea de trabajo con las universidades es efectivamente el desarrollo de tecnología y que se traduzca en la posibilidad en el futuro de incorporar esa tecnología a nuestras próximas misiones, así que no es solo el uso de mano de obra. Lo dejo también ahora a Luciano y, bueno, por supuesto desde INVAP también tienen su relación, desde ASAT también tienen su relación, así que, pero esa es mi perspectiva desde CONADE. Sí, creo Gracias. que... Sí, yo complementando por ahí lo que había comentado, y de acuerdo totalmente, obviamente mucha de la gente que trabaja en Satellogic proviene de universidades técnicas y afines a la carrera espacial, o afines a carreras de ingeniería dentro de Argentina, pero el trabajo por ahí más sólido que hemos hecho, si bien hemos hecho algunos otros trabajos con el ITBA, en donde nos han ayudado en componentes de los satélites al principio, el trabajo por ahí más fehaciente que hemos tenido en el último tiempo es este programa Open Space, donde estamos ayudando y colaborando con estudiantes de universidades que están formando equipos a que fabriquen un sensor que vive montado en satélites nuevos. Eso por ahí sería. Bueno, muy bien, gracias.
Ahora, las dos que siguen son para Raúl, ¿no? Vamos a ver si alguien más puede participar, pero son para Raúl. Es largo lo que... Pero, el Plan Espacial Argentino incluye todas las instituciones o empresas argentinas o excluye las que pertenecen... Ah, se ve que trabaja en defensa este muchacho. Pertenece al área de defensa. Y segunda parte, ¿no? Respecto a los lanzadores en desarrollo, BLE y Tronador, ¿está prevista alguna aplicación para tecnologías vinculadas con propulsante sólido o combinada con él, ¿no? Bueno, Raúl, a ver si tienes algo para esta pregunta. Sí, a ver, en lo que tiene que ver con el plan espacial, hoy estamos trabajando en una nueva versión del plan espacial, donde estamos, en definitiva, definiendo en conjunto con los distintos ministerios que forman parte del directorio de CONAE, en pensar efectivamente en un plan espacial de la Argentina que pueda incluir y abarcar las actividades de otros ministerios. En lo que tiene que ver con la parte de BLE y Tronador, hoy no estamos contemplando la utilización de combustibles sólidos, sino que en ambos casos son combustibles líquidos. Muy bien. Y la siguiente dice, ¿está previsto un programa de cohetes sonda donde puedan participar instituciones universitarias para formación de recursos humanos? A ver, nosotros siempre mantenemos, digamos, nuestra comunicación y la posibilidad de incorporar nuevos proyectos. Hoy no tenemos en carpeta un proyecto de desarrollo de cohetes sonda, lo cual no quiere decir que no puedan existir en el futuro. Bueno, sí, la idea de los cohetes, de la parte de vectores, digamos que sería por ahí en la Argentina nuestro lado flojo. Cuando yo mencioné a mi ex colega de CITEFA era porque el tipo sí quería realmente dedicarse a esa parte. Estuvo como representante nuestro en las misiones de la ONU. Y bueno, habiendo visto, digamos, muchos vectores en diversos países del tercer mundo, el tipo decía, nosotros también podemos. Y creo que el camino de CONAE está por ahí también, ¿no es cierto? En cuanto al propulsante sólido, podría ser, qué sé yo, en todo caso, en último caso, algunos creo que se usan como booster, ¿no es cierto? Desde ya se nos va a cortar en cualquier momento, por eso yo estoy agradeciendo a los panelistas, que la verdad que han sido un orgullo. Y pidiéndole digamos, y a todos los que participaron como asistentes, bueno, bienvenidos. Y nos mantenemos en contacto. Pienso que vamos a mantener una línea con respecto a la industria espacial desde ADECA, porque es de interés. Y le pediría a José Luis que nos dé un saludo de nuestro sponsor. ¿Puede ser, José? Aunque sea breve. Sí, cómo no. Agradecemos a todos el esfuerzo, principalmente a los panelistas, por el nivel de la disertación, por compartir los conocimientos, y bueno, y sería bueno extenderlo en otras actividades, y a todos los participantes por concurrir, por todos los trastornos que hubo con la comunicación que se resolvieron rápidamente. A la Universidad de Palermo por la rápida resolución de los problemas y por la asistencia. Gracias. Bueno, bacanudo, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar por terminado esta mesa redonda foro, y bueno, muy contento con ustedes, ¿eh? La verdad que es entusiasmante invocarla en órbita, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto para próximas actividades en cuanto a la industria espacial, y agradecemos a Cruxar, Cruxar lo vamos a poner bien grandote, que ha puesto sus morlacos para que esto se pueda realizar. Así que ahora vamos a salir todos, ¿eh? Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Saludos.